Las imágenes de la tragedia de Valencia han mostrado la fuerza que tiene la naturaleza y que a menudo olvidamos. Pero también nos hace preguntarnos si este tipo de fenómeno se ha producido siempre o si ahora su intensidad es mayor. Comparando el presente y el pasado, hemos visto que situaciones similares, por ejemplo, a esta dana, son en el presente un 15% más húmedas, es decir, nos lleva a una precipitación de un 15% más intensa en la vertiente, sobre todo mediterránea. Y una de las cosas más interesantes también es que la temperatura, sobre todo la que viene de la vertiente mediterránea, actualmente son como 4 grados más cálidas que eran en el pasado. Carmen es la única investigadora que desde España participa en el programa europeo Climameter, que compara datos del pasado y del presente para saber el papel que juega el cambio climático en los fenómenos meteorológicos extremos. Las emisiones de CO2 siguen aumentando, la temperatura, con lo cual está directamente relacionada a esas emisiones de CO2, seguirá aumentando, y que aumente la temperatura realmente lo que nos hace es que el sistema climático se descompense, por así decirlo. Eso nos lleva, y eso ya está estudiado, a tener eventos extremos cada vez más frecuentes, más intensos y que sean cada vez más extremos. No llueve más en cómputo global, pero cuando hay precipitaciones tienden a ser más fuertes. Lo hemos visto también en Málaga, donde cayeron hasta 155 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas. Si antes eran los inviernos con sus borrascas atlánticas, ¿no? Una borrasca con lluvias persistentes, lluvia de manera continuada, pero no lluvia intensa, era el esquema de precipitaciones que teníamos antes. Ahora estamos observando que son lluvias de tipo primavera, lluvias de tipo dana, lluvias más intensas, ¿no? Lluvias que llueven mucho en un sitio y poco en otro, ¿no? Lluvias que suelen hacer más daño. En el AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, nos explican cómo se produce una dana y por qué actualmente hay más probabilidades de que sea más intensa. Tenemos que tener un núcleo de una masa de aire frío arriba, en la mitad superior de la troposfera. Necesitamos esa masa fría y una masa que gire. Eso ha existido siempre, pero hay una novedad, ¿no? Y la novedad es que abajo, en la parte inferior de la dana, es donde está, digamos, entrando una masa de aire más cálida con más vapor de agua. Vapor de agua es más energía. Y es que además de la lluvia, habrá más sequías y más episodios de calor extremo. Antes los 42 grados eran menos frecuentes y siempre relacionados con aporte de aire caliente procedente de África. Con esta atmósfera que teníamos no éramos capaces de llegar a los 42 grados si no había, digamos, una entrada de aire africano. Se está viendo estas olas de calor últimamente en este mismo verano, que hemos llegado a los 42 grados y no había para nada aire africano. Esta atmósfera ya tiene otras características, tiene más gases de efecto invernadero y tiene más capacidad para calentarse ya sola con la radiación solar. Todo el Mediterráneo y en particular la península ibérica están considerados como zona vulnerable climáticamente. El Ministerio para la Transición Ecológica ha realizado un mapa de zonas inundables que permite apreciar en rojo y en naranja las áreas de riesgo en caso de lluvias intensas o temporal marítimo, ya sean cauces de ríos, marismas o litoral. En Andalucía Oriental, algunos de los puntos más expuestos están en la cuenca del Guadalhorce, la desembocadura del río Vélez, la Vega del Genil en Granada y varias localizaciones del poniente almeriense y la cuenca del Andarax. En Andalucía Occidental, zonas del Golfo de Cádiz, la costa onubense y en el interior, la cuenca del Guadalquivir a su paso por las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. María José estudia en la Universidad de Córdoba cómo podemos mitigar los efectos de una posible inundación mediante la ingeniería y el urbanismo. Hoy, además de las grandes obras civiles, se confía también en soluciones basadas en la naturaleza. Se acompañan de medidas como renaturalización de riberas, permeabilización de llanuras, degeneración de escorrentía, mucho cuidado de la vegetación, tanques de tormentas, medidas auxiliares, incluso el propio diseño de los posibles canales de desvío, de los encauzamientos o de las medidas de protección de ribera se hace más flexible, porque estamos en el siglo XXI y conocemos que los procesos naturales también nos ayudan a protegernos. Más que frenar el agua, se trata de encauzarla mejor, de hacer el suelo más permeable y también de dejarle su espacio. Para ello son fundamentales las ramblas, sobre todo en Andalucía Oriental, en sitios como la Costa del Sol. Durante la época de sequía empiezan a acumularse allí ramas secas y como no corre el agua, aparcamos el coche
y bajamos enseres, etcétera, o se pone un chiringuito, un temporal, y claro, todo eso va frenando el paso del agua cuando el caudal es pequeño y lo va acumulando como si fuera un dique. También es importante el cuidado de los cauces de los ríos, la reforestación de sus riberas y el mantenimiento de la vegetación. Para que los cauces y sus riberas hagan esa función de laminar, frenar, absorber, medidas de tener esas riberas bien cuidadas, limpiar la vegetación, no limpiarla totalmente, sino llegar a ese equilibrio donde la vegetación hace un primer papel de freno, pero tampoco es tan densa ni está tan poco controlada que en un caso extremo hace un efecto de rotura de presa cuando los caudales son muy altos. Además, hay medidas como los tanques de tormentas, grandes depósitos que permiten recoger agua de lluvia, sobre todo en núcleos urbanos. Por otro lado, están los embalses, que antes de que se produzcan precipitaciones abundantes, deben soltar agua ordenadamente para tener más capacidad de reacción. Aún así, hay muchas áreas que son inundables y se inundarán tarde o temprano. Las zonas inundables no legalizadas no están legalizadas porque son inundables. Entonces, la solución de legalizar, digamos que quita de la irregularidad a unos ciudadanos, pero se va a volver a inundar. ¿Es la solución hacer una gran obra que evite que eso se inunde? Yo creo que la solución es no ocupar las zonas inundables. Revisar la ordenación del territorio para prevenir los daños producidos por las inundaciones, consumir menos agua para poder afrontar las sequías, protegerse frente al calor. Medidas para adaptarnos, aunque no solucionan el problema. Se trata ahora mismo de emitir a una velocidad menor, bajar incluso el nivel de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces ahí podríamos digamos, volver la atmósfera, digamos, su estado, por lo menos el que teníamos antes de la época industrial, ¿no? Otra cosa es la adaptación. La adaptación, pues evidentemente, habrá que buscar formas de adaptarnos. Para ello, según las expertas, es vital revisar protocolos de emergencias y proporcionar una buena información y también formación a la ciudadanía. Creo que a todos los niveles, no solamente en escuelas, políticos, toda la población en general, tenemos que estar preparados al tipo de riesgos que tenemos o que tendremos en el futuro y saber actuar con este tipo de riesgos. Si tenemos una inundación, ¿qué tenemos que hacer? Cuáles son las zonas de evacuación, tener un poco identificado eso. Y también estar preparados mentalmente al tipo de alertas que se nos van a ir lanzando desde el sistema de alerta. Nos falta mucho ahí. Yo creo que los protocolos que ya existen se tienen que actualizar, revisar ante un escenario de mayor ocurrencia de fenómenos extremos y avanzar mucho más en la formación de la población, que tengamos ensayados los mecanismos de emergencia. Adaptación y saber qué hacer en caso de emergencia. Una combinación que puede minimizar riesgos y salvar vidas, pero no frenar el cambio climático.